Bien, vamos a ver un ejemplo de la actividad que tienen que hacer para graficar una función polinómica, ¿sí? Acá tenemos una función polinómica de grado 3. Lo primero que tenemos que hacer, si nos dan la función polinómica con su fórmula polinómica, o sea que no está factorizada, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las raíces. Para encontrar las raíces vamos a usar Gauss, que fue el tema anterior que estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a encontrar las raíces. ¿Qué dice Gauss? Que hay que probar con los divisores del término independiente. El término independiente es menos 3 y hay que dividirlo por los divisores del coeficiente principal, que sería 1. Los divisores de menos 3, divisores de menos 3 serían más menos 1 y más menos 3. Si a eso lo dividimos por el coeficiente principal, que es 1, nos queda exactamente los mismos, ¿sí? Acuérdense que cuando el coeficiente principal es 1, directamente vamos a probar con esos números. Bueno, ¿en qué consistía Gauss? Consistía Gauss en probar, ¿sí? Este 1, menos 1, 3 y menos 3 en lugar de las x para encontrar los 3. ¿Por qué 3? Porque es de grado 3 las 3 posibles raíces. Bien, voy a probar con 1. F de 1, reemplazo la x por 1. 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 5 por 1 menos 3. Lo voy a hacer con... Estoy reemplazando el lugar de la x por el 1, ¿sí? Entonces acá vamos a poner, para que se vea bien, bien, resolvemos esto. 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Acá tengo 5 por 1, 5, menos 5 menos 3 me da menos 8. Quiere decir que 1 no es raíz. Probamos con menos 1. Entonces acuérdense que cuando probamos con un negativo hay que poner paréntesis, ¿sí? Probamos con menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, menos 3. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Este menos lo bajo. Menos 5 por menos 1 sería más 5 y bajo el menos 3. Menos 1, menos 1, menos 2. Debo 2 y debo 3, debo 5, más el 5 me da 0. Quiere decir que encontramos una raíz que es menos 1, ¿sí? Cuando encontramos esa raíz ya podemos hacer Ruffini si queremos. Esto ya está completo y ordenado, ¿sí? Si no, siguen probando por Gauss. Yo voy a hacer Ruffini. No sé si corrí. A ver, ahí está. Vamos a hacer Ruffini. Ponemos solo los coeficientes, que sería 1, menos 5 y menos 3. 1, menos 1, menos 5, menos 3. Trazamos la línea vertical horizontal. Acá va la raíz que encontramos, que sería menos 1. El primer número se baja y acá pongo un por. 1 por menos 1 me da menos 1. Debo 1, debo 1, debo 2. Volvemos a multiplicar. Menos por menos, más 2 por 1, 2. Debo 5, pago 2, debo 3. Menos por menos, más 3 por 1, 3. Y esto me dio 0. ¿Sí? Bien. Ahora nos quedó baja un grado. Era de grado 3. Este resultado nos quedó de grado 2. Podemos seguir haciendo con este resultado, que hay que agregarle la x. Nos quedaría 1x cuadrado menos 2x menos 3. Podemos seguir probando con los divisores de 3, con 1, menos 1 y 3 y menos 3, con cuál nos da 0, o podemos hacer cuadrática. Voy a hacer cuadrática, ¿sí? Ustedes elijan lo que quieran.
A vale 1, B menos 2 y C menos 3. La fórmula de la cuadrática es menos el valor de B más menos raíz B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto sobre 2 por A, que es 1. Vamos a suprimir signos, me queda 2 positivo, menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Esto es todo un término, menos por menos es más, 4 por 1, 4, por 3, 12, 2 por 1, 2. Nos queda 2 más menos, raíz 4 más 12, 16 sobre 2. 2 más menos, la raíz de 16 es 4 sobre 2. Separamos x1 con el más y x2 con el menos. 2 más 4, 6, dividido 2, me queda 3. 2 menos 4, menos 2, dividido 2, menos 1. Y ahí tenemos las raíces. Fíjense que me dio... Esta y esta se repiten. Si seguíamos probando por Gauss, íbamos a encontrar 2 raíces y no íbamos a encontrar la tercera. ¿Por qué? Porque esta se repetía, ¿sí? Escribimos el polinomio ahora con su fórmula factorizada. Nos quedaría este polinomio, el coeficiente principal, que es 1. Acuérdense que se escribe, lo voy a escribir acá. X menos una raíz por X menos otra raíz por X menos otra raíz. Son 3 porque es de grado 3. Si fuera de grado 4, otra más. Seguimos, ¿sí? Entonces nos queda A, que es el coeficiente principal, que es 1. Lo puedo escribir como no, porque al ser 1 lo puedo obviar. X menos una raíz que me dio menos 1. Con este menos se me va a hacer más 1. O directamente anoto el contrario. Si acá es más 3, acá anoto menos 3. Y acá otra vez tengo que anotar más 1. Como esta y esta son iguales porque se repite, lo puedo abreviar x más 1 al cuadrado por x menos 3. Acá están las raíces y esta es la fórmula factorizada. ¿Para qué necesito la fórmula factorizada? Ahora lo vamos a ver. Entonces, partamos desde acá. Si nos dan una función polinómica escrita con su fórmula polinómica, nosotros encontramos las raíces y lo escribimos en su forma factorizada. Si ya nos dan el polinomio en esta fórmula factorizada, nos ahorran todo este paso, ¿sí? Nos pueden dar entonces la función polinómica de esta forma, en su forma polinómica, o nos pueden dar de esta forma en su forma factorizada. ¿Cuál es la ventaja de cada una? La ventaja de cada una, si nos dan así, en forma polinómica, es que a simple vista puedo darme cuenta dónde va a estar la ordenada al origen porque va a coincidir con el término independiente, que sería menos 3. Quiere decir que la función va a cortar al eje Y en menos 3. ¿Y cuál es la ventaja si nos dan en su fórmula factorizada? Es que ya tengo las raíces acá. No hace falta que la calcule. Acuérdense, el signo contrario sería la raíz. Una raíz va a ser 3 positivo y otra raíz va a ser menos 1. Pero como hice el cuadrado, se va a repetir 2 veces, o sea, va a ser doble. Yo ya sé que menos 1 es doblemente raíz y la otra va a ser 3 positivo, al contrario de los signos, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la función en su forma factorizada, vamos a analizar el orden de multiplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a analizar los exponentes que están en cada factor, o sea, en cada miembro, multiplicación de esta función, ¿sí? Entonces acá tiene exponente 2 y acá tiene exponente 1. ¿Qué quiere decir esto? El 2 va a ser par. Acuérdense los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, ¿sí? 1, 3, 5, 7 va a ser impar. ¿Qué va a
pasar cuando un exponente es par y el otro impar? Cuando un exponente es par, quiere decir que la función ahí va a rebotar, o sea, va a tocar el eje X, toca y vuelve a salir, como que rebota, ¿sí? En cambio, cuando es impar, va a atravesar el eje X. Quiere decir que si yo tengo el eje X, si es par, la función puede venir si viene de abajo, toca en este punto y vuelve a bajar, toca y rebota. Si viene de arriba, viene acá, toca y rebota. Si es impar, va a atravesar, si viene de abajo, a este punto, pasa. Y si viene de este lado, también pasa, ¿sí? Eso se refiere cuando es par, impar. Otra de las cosas es que es doble y simple. Si fuera 3, triple, ¿sí? Quiere decir que va a ser 2 veces raíz, una sola vez raíz, ¿sí? El 3 es una sola vez raíz y el menos 1 es 2 veces, es raíz doble, ¿sí? Y bueno, el par es cuando va a rebotar la función, puede ser de arriba o puede ser de abajo. Impar cuando va a atravesar el eje X. Gráficamente es eso, ¿sí? Entonces, eso quiere decir el orden de multiplicidad. Ahora bien, si yo tengo ese orden de multiplicidad, estoy buscando una regla, acá la encontré. Yo ya sé que mi función es menos 1 y menos 3 y acuérdense que antes la tenía en su fórmula polinómica y la ordenada al origen era menos 3. Pero supongamos que no la tengo, me lo dieron desde acá. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? La ordenada al origen siempre se calcula dando la x valor 0. O sea que si yo reemplazo esto por 0, la x, 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1. 0 menos 3, menos 3. 1 por menos 3 es menos 3 y esta es la ordenada al origen. Yo ya sé que va a cortar al eje Y en menos 3 y al eje X lo va a cortar en las raíces, ¿sí? Eso en el caso de que me lo dieran de esta forma. Pero como ya me lo habían dado en su fórmula polinómica, yo ya sabía que iba a cortar al eje Y en menos 3. Bien, voy a analizar antes de seguir, ya tengo la ordenada, tengo las raíces, sé el orden de multiplicidad, que en esta va a rebotar y en esta va a atravesar el eje X. Lo que voy a hacer es calcular el conjunto de positividad y negatividad de esta función. Si yo ya sé, a ver, vamos a hacer acá. Bueno, me salió tan mal con la regla. Vamos a ubicar el 0 acá. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, ¿sí? Acá voy a, con lápiz, acá tendría que estar el eje Y. Por ahora no lo hago, no voy a graficar toda la función, es para que se den cuenta. Acá está el eje Y. Las raíces tendrían que estar en menos 1 y 3. Acuérdense los signos contrarios, menos 1 y 3. Fíjense ahora el eje X marcando las dos raíces, y esta se repite. ¿En cuántas partes se dividió el eje X? Se dividió en esta parte, voy a escribir con color, se dividió en esta parte y se dividió, a ver si tengo otro color en esta parte. En 3 partes se dividió. Vamos a anotar la primera. La primera empieza o viene desde el menos infinito y termina en el menos 1. Lo voy a anotar hasta el menos 1. La otra parte va del menos 1 al 3. Y la última del 3 al más infinito. ¿Sí? Ya. Lo que voy a hacer es
voy a tomar cualquier número, el que yo quiera, que esté dentro de cada intervalo, cualquiera. Supongamos de acá, de este intervalo, voy a tomar el -2, lo escribo acá con lápiz. De este intervalo me conviene el 0, porque es más fácil para operar, de este lado el 4. ¿Sí? Bien, ya tomé un número de cada intervalo. ¿Qué voy a hacer con ese número? Lo que voy a hacer es que yo tenía la función con dos factores, con x más 1 al cuadrado, la tenía por x menos 3, ¿sí? Voy a hacer una pequeña tabla. Bueno, ¿qué voy a hacer con este número que tomé al azar, que está dentro de este intervalo, -2? Voy a reemplazar la x por -2, o sea que me va a quedar -2 más 1 al cuadrado. -2 más 1 es -1 al cuadrado, es 1 positivo. Entonces a mí lo que me interesa es anotar el signo, me queda positivo. De este lado el 0, 0 más 1, 1 al cuadrado es 1, me queda positivo. De este lado el 4, 4 más 1, 5 al cuadrado, positivo. Vamos con el otro factor. Entonces, acá reemplacé por el mismo número, -2 menos 3, menos 5 me queda negativo. El 0, 0 menos 3 me queda negativo. El 4, 4 menos 3, 1 me queda positivo. Y como acá tenía un por, acuérdense, multiplico solo los signos. ¿Sí? Y ahí me queda más por menos, menos, más por menos, menos, y más por más, más. Y ahí tengo los intervalos de positividad y negatividad de la función. Ya sé que esta función es negativa desde el -1, menos infinito, al -1, unión del -1 al 3, y que es positiva del 3 al más infinito, o sea, al resultado final. ¿Sí? La ordenada al origen ya lo tengo, que es -3, las raíces ya lo tengo, ya sé cuándo es par, impar, más o menos en el gráfico, y me queda graficar, ¿sí? Y me queda el máximo y el mínimo. El máximo es el valor más alto que alcanza la función, y el mínimo el valor más bajo, pero se los voy a dar mirando el gráfico. Bien, vamos a terminar el gráfico entonces. Ubico en el eje X las raíces, que vendría a ser -1 y 3. En el eje Y, acuérdense que va la ordenada. Vamos a marcarlo. La ordenada era -3. Acá tengo la ordenada. Tengo las raíces. Esta, acuérdense, -1 rebota. Y en 3 era impar, o sea que va a atravesar el eje X. Bien. Y acá también tenemos positividad y negatividad. ¿Sí? Bueno, vamos a marcar, sabemos que es negativa en estos intervalos, o sea que viene de abajo. Lo voy a hacer con lápiz, así. Viene de abajo. Acá acuérdense que era par. Quiere decir que rebota, no atraviesa, rebota y vuelve a bajar. Y tiene que pasar por el eje Y, que sería el de las ordenadas. Vamos a hacerlo bien curvo. Y ahora esto vuelve a pasar y tiene que pasar por el 3, que es impar, o sea que tiene que atravesar, tiene que seguir de este lado. Bien, como estamos graficando de forma aproximada, uno puede aproximarlo al valor que es más. Yo no puedo hasta escribir valores en el eje Y solamente la ordenada y hacer como un aproximado, ¿sí? Pero para eso serían los extremos relativos que vimos en la guía. ¿Qué quiere decir un extremo relativo? Entre una raíz y otra hay un punto medio, ¿sí? ¿Cómo saco ese punto medio?
es justo la mitad. En este caso es visible porque acá la mitad entre este espacio y este es el 1. Pero supongamos que no es tan visible, entonces ¿yo qué hago? Menos 1, sumo los extremos, menos 1 más 3 y lo divido por 2, que es la mitad. Y me va a dar 1. En este punto es la mitad entre los extremos, en el 1. Quiero saber hasta dónde va a bajar, en este caso ya estoy viendo que va a bajar, no va a ir para arriba, porque no puede pasar otra vez por acá la función, porque acuérdense que rebota. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar ese 1, acuérdense, la fórmula era x más 1 al cuadrado por x menos 3. Y voy a reemplazar por 1 para saber aproximadamente dónde, hasta dónde tengo que bajar más o menos. 1 más 1, 2, al cuadrado es 4. 1 menos 3 menos 2, 4 por menos 2, menos 8. O sea, para 1 me va a dar menos 8. Entonces, esto ya lo sé que va a dar más o menos así. Rebota y esto sigue bajando. Y ahí tengo de forma aproximada la función polinómica. Fíjense que más que nada este punto medio me va a servir cuando me pidan el análisis de desde dónde hasta dónde es creciente. Ahí me va a servir ese punto medio, ¿sí? Pero si solo me piden graficar, lo puedo hacer aproximadamente, ¿sí? Hasta cualquier punto, salvo que me pida analizar. Por eso es que vamos a usar el GeoGebra para que ya les marque el gráfico y ustedes hagan el análisis directamente. Pero el que no tiene GeoGebra va a tener que hacerlo calculando los extremos para saber más o menos dónde la función va a crecer o decrecer, ¿sí? Bueno, esta sería nuestra función. Cuando es par, entonces rebota. Cuando es impar, atraviesa, ¿sí? Y nos queda de esta forma.